Muy bien, muy buenos días nuevamente con todos los jóvenes estudiantes en la Academia APU del ciclo semestral intensivo. Vamos a continuar con la historia universal y hoy trataremos varios temas. La revolución industrial, tanto en su primera como en su segunda fase, las ideologías obreras, donde nos centraremos pues en hablar del socialismo, y el imperialismo y cómo se formaron los grandes imperios coloniales allá en el siglo XIX. Muy bien, esta historia nos lleva pues a Europa sobre todo entre los siglos XVIII y XIX. Ya estamos dentro de la edad contemporánea, estamos estudiando pues, ¿no? Todavía esta época. La próxima semana ya nos toca entrar al siglo XX y ver la Primera Guerra Mundial. Muy bien, vamos a comenzar con la revolución industrial. A ver. Muy bien. En el siglo XVIII se inició la revolución industrial. Esto viene a ser un proceso de cambios. La sociedad va a cambiar, la economía va a cambiar notablemente durante esta revolución industrial. Le llamamos así industrial porque el cambio tal vez más importante que podemos resaltar es el surgimiento de la industria moderna. Industria ha existido desde antes. La industria vamos a conceptuarlo como una actividad de transformación por parte del hombre. El hombre va a transformar la materia prima en otro tipo de bienes. Pues esto ya se daba desde la antigüedad. Inclusive el hombre primitivo ya comenzó a transformar la piedra, en crearlo en una herramienta. El hombre primitivo creó la industria pues rudimentaria, ¿no? Lo nuevo es la industria moderna, ¿ya? Y cuando hablamos de industria moderna, estamos hablando de una actividad transformativa, pero que va a utilizar máquinas, ¿ya? No solo va a utilizar la mano, la destreza del hombre o la fuerza de los animales, sino máquinas. En el siglo XVIII empezó el maquinismo, es decir, un proceso por el cual el hombre pues va a utilizar máquinas. El inicio del maquinismo pues da comienzo a su vez a la revolución industrial, al nacimiento de la industria moderna. De ese tiempo y hasta el día de hoy, los avances en el maquinismo, los avances en la ciencia, en la tecnología, pues han seguido cambiando nuestra economía y nuestra sociedad y nuestra forma de vivir, ¿no? Por parte del hombre, ¿no? Por eso decimos que la revolución industrial empezó en el siglo XVIII, pero no ha terminado. Seguimos en la revolución industrial. Solo que como esta historia abarcó, ya tiene casi 3 siglos, pues tenemos que dividirla en fases. ¿Ya? Así es, hablamos de una primera, una segunda, una tercera y hasta una cuarta revolución industrial. La cuarta es la de la actualidad, ¿no? Siglo XXI. Nosotros vamos a estudiar aquí la primera y la segunda fase de la revolución industrial. ¿Ya? La primera fase fue la que empezó en el siglo XVIII. La segunda fue la que empezó en el siglo XIX. Muy bien, y todo esto gracias al maquinismo. Las máquinas van a ser utilizadas en la producción de bienes. Va a permitir al hombre acelerar, ¿no?, la producción. Va a dar esto un gran incremento en la productividad. También en el transporte de los bienes y de las personas. Gracias a máquinas como la locomotora o el barco a vapor o el automóvil, ¿no? Años después. Y esto facilitó muchísimo el comercio. Muy bien, también las máquinas se utilizarán en las comunicaciones.
En lo que estamos haciendo en estos momentos, comunicarnos a distancia a través pues de máquinas, a través de software. Pues bien, en estos tiempos, pues de igual manera, ¿no? En la segunda revolución destacamos al telégrafo, al teléfono, a la radio. Muy bien. Ahora, los que impulsaron esta revolución industrial inicialmente fueron los burgueses. ¿Ya? Fue la burguesía de Inglaterra y luego la burguesía en otros lugares los que dieron inicio a la revolución industrial. Por eso señalamos que en un principio la revolución industrial fue una revolución burguesa, ¿ya? Que se suma a otras revoluciones burguesas que se dieron en el siglo XVIII, como la independencia de las 13 colonias o la Revolución Francesa, que ya hemos estudiado. Muy bien, y esto pues va a hacer que el capitalismo dé un salto, ¿ya? Que se desarrolle aún más, porque el capitalismo, ¿ya? Con la industria moderna, pues va a poder generar mayor riqueza y por eso se triunfo del sistema capitalista. Era indudable que el capitalismo generaba más riqueza que el feudalismo, que era pues el sistema de producción anterior. Pues muy bien, y así el capitalismo, ¿no? El mundo sigue siendo capitalista en el siglo XXI, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las causas de la revolución industrial? Pues la primera que estamos resaltando, la acumulación de capitales. La acumulación originaria de capitales, como se le ha llamado. Así es. Acá, recordemos que la burguesía ya existía desde antes, ¿ya? Por ahí escucho decir, pues, que con la revolución industrial nació la burguesía, pero la burguesía ya existía. Igual escucho decir que con la revolución industrial nació el capitalismo, pero el capitalismo ya existía. Sino que eran pues todos los negocios, todos los intercambios, la actividad bancaria, todo lo que se dio desde finales de la Edad Media inclusive. Ya existía el capitalismo y ya existía la burguesía, solo que era un capitalismo diferente, era un capitalismo mercantil, le hemos llamado, ¿ya? No un capitalismo industrial, como recién ahora va, ¿no?, a darse. Igual la burguesía era una burguesía mercantil, una burguesía comerciante, sobre todo. En cambio ahora habrá una burguesía industrial, ¿no? Aquella pues que sea dueña de grandes fábricas. Muy bien, entonces ya la burguesía había logrado acumular capitales durante el capitalismo mercantil. Y esos capitales, ahora en el siglo XVIII, serán invertidos para dar vida a la industria moderna. ¿Ya? Sin esos capitales, sin una burguesía con capitales, pues no podemos empezar esta transformación, porque abrir una fábrica, contratar obreros, ¿no?, comprar máquinas, etcétera, pues cuesta. De allí que aquellos países que tengan burguesías con capitales serán los que empiecen la revolución industrial antes que los demás. Otros estados tenían burguesías, pero sin capitales. Y otros en esta época ni siquiera tenían burguesías, ¿no? Caso peruano, siglo XVIII, ¿no? Pues bien, así que por eso habrá quienes se adelanten en esto y otros pues tengan que esperar que pase 100 años o 200 años para vivir lo mismo, ¿no? Muy bien, por otro lado, hay una revolución que antecedió a la revolución industrial y que también consideramos que fue una causa de la revolución industrial, la revolución agraria o agrícola, ¿ya? Y no la confundamos pues con la revolución neolítica
¿ya? Que hizo el hombre primitivo, o las mejoras en la agricultura que se dieron en la Baja Edad Media. No, esta revolución agraria es una modernización de la agricultura, una modernización que se va a vivir entre los siglos XVIII y XIX, dando lugar a la agricultura que hoy existe, una agricultura tecnificada, una agricultura moderna, más productiva pues que la agricultura de épocas anteriores, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los factores que hicieron posible esta revolución agraria? Pues aquí tenemos varios factores. Empezamos con un cambio en el régimen de tenencia de la tierra. ¿A qué me refiero con esto? Que Inglaterra, pues hasta el siglo XVII, pues estaba construyendo el capitalismo, pero aún faltaba, ¿no? Aún faltaba consolidar. Y el capitalismo se basa en la propiedad privada. Muy bien, había que llevar la propiedad privada al campo, ¿ya? Sobre la tierra agrícola. Hasta el siglo XVII, la tierra agrícola, la tierra en los espacios rurales, era poseída por campesinos. Estos campesinos poseían la tierra y ellos no cercaban las tierras donde se encontraban. Como no los cercaban, podemos hablar de campos abiertos, como se le ha llamado, a, ¿no? A este régimen en que familias campesinas eran los poseedores de esas tierras. Pero estos campesinos producían de manera tradicional. Y bueno, su producción no era tanta. Para el consumo propio, una parte para venderla, ¿no?, en los mercados, pero faltaba modernizar esto. ¿Ya? ¿Cómo modernizarlo? Pues trayendo nuevas técnicas agrícolas que hagan de la tierra pues algo más productivo, o traer mejores cultivos, traer mejores instrumentos agrícolas, pero todo esto cuesta, requiere de capitales. ¿Quiénes son los que van a colocar esos capitales para modernizar la agricultura? Pues nuevamente la burguesía. Y para eso, ¿qué había ocurrido? Que en el Parlamento de Londres se habían aprobado a principios del siglo XVIII unas leyes de cercamiento. La propiedad privada ahora pues se extendía a las tierras también. Las tierras comenzaron a ser apropiadas, la tierra rural, la tierra agrícola, ¿no? Fueron gente, ¿no?, burguesa la que adquirió grandes tierras, surgiendo así las modernas haciendas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora la tierra cayó bajo la propiedad de la burguesía. Muy bien, y ellos sí, como tenían capitales, van a invertir para hacer de la tierra algo más productivo. Muy bien, por ejemplo, se va a incorporar el sistema Norfolk para hacer de la tierra productiva. ¿Qué consiste ese sistema? Por acá se representa el sistema Norfolk, también llamado el sistema cuatrienal de rotación de cultivos, o de rotación cuatrienal. A ver, ¿cómo es esto? A ver, antes se cultivaba trigo u otro alimento en la tierra, un año, el siguiente año, el siguiente año, y la tierra pues se desgastaba porque era el mismo cultivo, la tierra perdía sus nutrientes y ya dejaba de producir. Entonces, ¿qué hacían los agricultores en el pasado? Dejaban siempre un espacio de la tierra descansando, sin cultivar. ¿Ya? Muy bien. E iban rotando, ¿no? Luego cultivaban allí y otro espacio lo dejaban sin cultivar. Y así. A eso se le conoció como barbecho. Pero esto hacía que los agricultores no aprovecharan la totalidad de la tierra.
Siempre había un espacio, una cuarta parte, sin producir. Esto fue superado con el sistema Norfolk. Lo que se va a hacer es lo siguiente, se va a alternar cultivos. Entonces, en una cuarta parte de la tierra, se va a sembrar allí trigo. En la otra parte, nabos. En la otra cebada, en la otra alfalfa. ¿Ya? Al año siguiente se cambian, ¿ya? Estas flechitas cambian, que donde se sembraba trigo, ahora se va a sembrar alfalfa. Donde se sembraba nabo, ahora trigo. Y así, al año siguiente volvemos a rotar. Y así volvemos a rotar al año siguiente. Como estamos alternando cultivos y ellos tenían ya el conocimiento de que estas plantas absorbían distintos nutrientes de la tierra o incorporaban otros elementos de la tierra, ¿sí? Se requiere, pues, ¿no?, nitrógeno y otros elementos que, pues, ya no conozco exactamente, no soy agricultor o conocedor de la química. Pues la cuestión es que rotando los cultivos se podría mantener los cultivos en la totalidad de la tierra y todos los años. De esta forma, pues decimos que la consecuencia es que ahora va a haber una mayor productividad agrícola. ¿Ya? Así es, ya que no se desperdiciaba ningún espacio, ¿no? Como con la técnica barbecho, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ahí está, ¿no? Además, se van a traer nuevos cultivos, cultivos americanos, como el maíz o la papa, ¿ya? Pues, había un incremento en la demanda de alimentos en este tiempo. La población europea en los siglos XVIII y XIX está aumentando considerablemente y, bueno, se requerían más alimentos. Pues así, con cultivos de origen americano, se pudo enfrentar, ¿no?, el problema, pues, de la necesidad de alimentos en Europa. También con la utilización de cada vez mejores abonos. ¿Ya? Pronto, en el siglo XIX, Europa descubrió que el mejor abono natural estaba en el Perú, el guano de islas. ¿Ah? Ustedes lo saben, ¿no? Historia del Perú. Pues miren que el Perú está aportando en esta revolución agraria, con el guano, con la papa, que eran pues netamente de Perú, ¿no? Muy bien, y por supuesto también era necesario pues un desarrollo tecnológico para hacer de la agricultura una actividad pues tecnificada, mecanizada, una actividad pues moderna. Y aquí justamente observamos en esta ilustración cómo poco a poco la agricultura va a utilizar también pues cosas mecánicas. Acá tenemos una sembradora, ¿ya? Ya el nombre lo dice qué cosa es. Por acá tenemos una segadora, ¿sí?, para cortar el trigo, o por acá una trilladora para separar pues el trigo de la paja. Y a pesar que el hombre está trabajando, inclusive utilizando animales, pero también vemos la modernidad. Esto que está aquí es una máquina de vapor. Este hombre está echando carbón a esta máquina porque se requiere el carbón para mantener el fuego, y el fuego convertir el agua en vapor, y el vapor genera un movimiento, hace que esta máquina pues se mueva, ¿no? Claro, todavía no es pues 100% tecnificado, ¿no? Pero pues es un proceso, ¿no? Muy bien, y así entonces, con todo esto, la agricultura se modernizó. Entre los siglos XVIII, con los primeros avances, al siglo XIX ya con pues los demás. ¿Qué consecuencias trajo esto? A ver, una mayor productividad agrícola, ¿ya? Es decir, ahora se producen más alimentos, y no solo vegetales, también alimentos de origen animal, porque en estas haciendas una parte de la tierra también se destinó para la ganadería, ¿ya? Van a criar también abundante ganado, sino para que estaban cultivando nabos, alfalfa,
tréboles, pues era sobre todo para consumo del ganado, ¿ya? Así es, como la población ha aumentado, necesitaba pues telas, ropas, bueno, había una demanda también sobre lana, sobre algodón, bueno, que sí se cultiva, la lana, ¿no?, de las ovejas, así que pues hubo un desarrollo también de la ganadería. Muy bien, ¿qué ocurre? Que en los mercados, ahora como había una mayor producción de alimentos de origen vegetal y animal, pues ante la mayor producción de alimentos, los precios de los alimentos tendieron a disminuir, ¿ya? Como consecuencia de la revolución agraria. Ahí está, ¿no? Entonces ahora la población europea va a estar un poco mejor alimentada en comparación pues al pasado, ¿no? Muy bien, ya. Por otro lado, los que han invertido, los burgueses, pues tienen que sacar provecho de esto. Al vender luego más, pues van a conseguir que, pues, aumentar, ¿no?, su riqueza, ¿no? Van a conseguir aumentar sus capitales. Y esos capitales lo van a invertir ahora en otra cosa. Porque los capitalistas siempre están buscando, ¿no? ¿Y ahora qué hago con mis capitales, no? Ya invertí en esto, ahora en esto, y ahora ¿qué aparecían? Pues acababan de inventar máquinas de tejer, máquinas de hilar, pues voy a abrir una fábrica textil, ¿no? Y así, pues van a invertir en la industria moderna. Muy bien, por otro lado, una consecuencia que se resalta mucho de esta revolución agraria es que en la medida que los burgueses se apropiaron de la tierra en el campo y en la medida que ellos tecnificaron la agricultura, la población campesina que vivía pues en esa zona, no solo ahora ya no tiene tierras, sino que tampoco encuentra mucho trabajo en las haciendas modernas. ¿Qué tuvieron que hacer gran parte de ellos? Pues migrar, dejar el campo y migrar a las ciudades. Por eso, desde este tiempo, siglo XVIII, ¿no?, hasta ahora, pues, la tendencia fue que las ciudades aumenten considerablemente su población por la migración. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está. Y estos campesinos que ahora dejan de serlo porque ya no van a estar en el campo, sino en la ciudad conseguirán trabajo en las fábricas que estaban apareciendo. Muy bien, entonces ya no son campesinos. Ahora, ¿en qué se convierten, muchachos? ¿Cuál es la nueva clase social que surge con la revolución industrial? Estos hombres irán a trabajar a las fábricas, ganarán un salario bajo, ¿no?, pero ahí van a ganar algo de dinero, pues le llamamos obreros o el proletariado, como también le llamaremos. Muy bien. Cuando San Marcos preguntó por causas de la revolución industrial, nos preguntó por esto, el crecimiento demográfico. Y en efecto, fue una causa o factor para la industrialización. Así es. Esto significa que en los siglos XVIII, XIX, en que nos encontramos, la población europea creció considerablemente. Acá tenemos como ejemplo el aumento de la población en Inglaterra. Y nos interesa más Inglaterra porque Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial. Muy bien, ¿ves esta línea verde? Pues indica ya la población inglesa a lo largo del siglo XVIII. Vemos cómo se indica que la población inglesa ha aumentado considerablemente durante ese siglo. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿cómo explicar ese aumento poblacional? Pues acá hay otras dos líneas de color rojo. La línea continua, roja, es de la tasa de natalidad. ¿Ya? ¿Cómo está? Muy alta. ¿Qué significa esto? Que las familias tenían muchos hijos.
¿Qué va a pasar con la tasa de natalidad desde 1730 a 1800? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿O va a mantenerse casi igual? Pues si bien vemos, la tasa de natalidad, pues hasta aumenta un poquitito, pero bueno, no fue tan considerable ni tampoco cae. Quiere decir que las familias seguían teniendo muchos hijos. Claro, no había televisor para distraerse, ya tenían numerosos hijos. Pero miren, la otra línea es la que cambia. Esta línea punteada, la línea roja discontinua, indica la tasa de mortalidad, ¿ya? De la gente que moría, ¿ya? Así es, en diferentes razones morían, ¿no? Pero había una razón muy fuerte, ¿no? O había una gran mortalidad infantil. Muchos de esos hijos que tenían las familias morían a temprana edad, ¿ya? Porque estaban tal vez mal alimentados, les cayó una enfermedad, en estos tiempos pues la viruela era terrible y mucha gente moría, ¿no? Morían millones en Europa y así pues la tasa de mortalidad estaba también muy alta, muy alta. Pero miren qué ha pasado a lo largo de este siglo XVIII. La tasa de mortalidad ha disminuido considerablemente, ¿ya? Entonces, la diferencia entre mantener altas las tasas de natalidad y la disminución de las tasas de mortalidad, pues es lo que explica este aumento demográfico. En Inglaterra, pero esto también se ve en otros países. Muy bien, ¿por qué ahora están muriendo menos? ¿Será porque ahora las familias pueden comprar un poquito más de alimentos y nutrir mejor a sus hijos? ¿Ah? Entonces estamos hablando de una mayor disponibilidad de alimentos. Claro, ¿ya? Papa para todos, ¿no? En Europa, ¿no? Muy bien, pero también hubieron avances en la medicina para enfrentar también enfermedades, pues, que antes eran, ¿no?, imposibles de enfrentar, ¿no? A finales del siglo XVIII, Jenner inventa la primera vacuna contra la viruela. Bueno, tal vez esto no influye mucho en los cambios en el siglo XVIII, pero sí para el siglo XIX, ¿no?, cuando ya los niños se han vacunado, ¿no? Pues bien, entonces, aparte de la vacuna, otros avances médicos, pues se suman para entender por qué va a haber una reducción en la mortalidad. Muy bien, ahí está, ¿no? Crecimiento demográfico. Muy bien. Por otro lado, tenemos pues las innovaciones técnicas, porque sin estas innovaciones no podemos hablar de revolución industrial. Necesitamos máquinas, ¿no? Necesitamos tecnología para esto. Entre las características de la revolución industrial tenemos la mecanización del trabajo. Es decir, el trabajo que el hombre hacía va a ser reemplazado poco a poco, de manera progresiva, por el trabajo mecánico, por el que hacen las máquinas. Esto era todavía suave, pues, en el siglo XVIII, ¿no? Pero ya en el siglo XXI, en los países, pues, más industrializados, vemos, pues, que hay plantas industriales donde, pues, casi ya no hay personas, ¿no? Y las máquinas están haciendo todo utilizando inteligencia artificial, ¿no? Poco a poco, ¿no? Es un proceso. Muy bien. Otra característica, la producción masiva o en serie. ¿Ya? Sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, va a haber pues un gran incremento de la producción en masa, ¿no? Grandes volúmenes van a ser generados, ¿no?, por industria moderna. Tenemos también la utilización de nuevas materias primas y nuevas fuentes de energía. En efecto, ¿no?, se descubren maneras de aprovechar, ¿no?, recursos de la naturaleza que antes no sabíamos cómo aprovechar. El hombre desde mucho atrás sabía de la electricidad, conocía el petróleo, pero no sabía cómo aprovecharlo, ¿no? Ahora sí lo va a hacer, ¿no?, con motores que utilicen esto, ¿no? Bueno, esto corresponde a la segunda revolución, pero en sí, pues,
Durante toda la revolución el hombre ha ido descubriendo eh, pues cómo darle mayor provecho a la naturaleza, ¿no? Para su vida, ¿no? Muy bien, ¿dónde empezó la revolución industrial? Una pregunta ya conocida, en Inglaterra o Gran Bretaña, si prefieres. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué empezó allí? Porque decíamos que los que van a adelantarse fueron aquellos países que tenían burguesías con mayores capitales. Justamente era en Inglaterra donde había mayor capital. Su burguesía había acumulado más y ellos por eso invirtieron en la agricultura para dar inicio a la revolución agrícola y ahora van a invertir en la industria, en las fábricas, para dar comienzo a la revolución industrial, gracias a que ellos habían acumulado más capitales en los siglos anteriores. Otros reinos, pues, que habían tenido la suerte, la fortuna de tener, pues, gran riqueza en sus colonias, caso de España, pues no habían aprovechado lo que tenían. Su burguesía no había acumulado esa riqueza, ¿no? Y bueno, pues no tenían los capitales para dar comienzo a la revolución industrial. La burguesía de Inglaterra sí lo hizo. Por otro lado, hemos señalado ya que la burguesía inglesa ya estaba en el poder en el siglo XVIII. Hemos mencionado que, sobre todo, con la Revolución Gloriosa de 1688, la burguesía inglesa, pues, tomó el control del Estado inglés. ¿Ya? ¿Recuerdas esta revolución? Pues el Parlamento burgués logró derrotar al rey Jacobo II e imponer el parlamentarismo. ¿Qué es eso? Ah? Pues el convertir al Parlamento en Inglaterra en el primer poder del Estado. A pesar que tendrán un rey, pues se dice que en Inglaterra existe una monarquía parlamentarista, donde el rey pues ya reina pero no gobierna. Es el Parlamento el que tiene el control político. Entonces la burguesía estaba en el poder. En cambio, en estos mismos años del siglo XVIII, todavía las 13 colonias no se independizaban. Lo harán recién en 1776. En este siglo XVIII, a mediados, todavía la burguesía francesa no tomaba el control de Francia, el control político. Recién, desde 1789, con la Revolución Francesa que ya estudiamos, la burguesía francesa tomará el control político. ¿Ya? En cambio, en Inglaterra la burguesía ya tenía el control político para 1688. Y esto entonces es una razón que permite explicar por qué Inglaterra se adelanta a los demás. ¿Ah? Porque su burguesía tenía más capitales y su burguesía ya controlaba el Estado. Muy bien, además, ellos iniciaron la revolución agraria, que ya mencionamos. Además, en Inglaterra hay abundantes recursos naturales. Tenían, pues, minas de carbón, tenían minas de hierro, con la revolución agrícola van a tener, pues, bastante lana, algodón, ¿no? Lana, bueno, desarrollo de la ganadería también. Y así van a contar, pues, con lo necesario para dar inicio a la revolución industrial. Una revolución que en su primera fase se centró en el uso justamente del hierro, el algodón, el carbón. Muy bien, por otro lado, Inglaterra vivió un importante aumento demográfico, ¿sí? Que ya señalamos, y esto significó que haya un mayor mercado interno donde vender, y por eso la burguesía inglesa se animó a invertir, ¿ya? En fábricas para producir telas y vender, ¿no? En este mercado inglés más numeroso, ¿no? Como también el aumento demográfico generó pues una mayor mano de obra, ¿ya? Gente que venía del campo inclusive, que estaba buscando trabajo, ¿no? Pues esto le va a permitir a los empresarios de Inglaterra pues contratar
a un menor precio, ¿ya? Pagar bajos salarios por la demanda de trabajo que había pues en esos años, ¿no? Y bueno, mientras más se ahorren costos de producción, para ellos pues es un incentivo para invertir, ¿no? Y así empezar la revolución industrial. En Inglaterra también se dio un gran desarrollo científico tecnológico, ¿ya? Ya que hasta había apoyo de parte del Estado, con un derecho de patentes que hacía que tu propiedad intelectual, tu invento, sea respetado y que te paguen cuando tú lo patentabas, cuando escribías, ¿no?, un invento como tuyo, podías cobrar regalías, cobrar pues cuando otros utilicen pues ese invento. El que exista un derecho a la propiedad privada ya garantizado en Inglaterra, pues era también un ánimo para que ellos inviertan. Esto pues no se daba en otros países. Otros países en este momento, para 1760, todavía estaban viviendo el absolutismo. En cambio, Inglaterra ya no. Muy bien, nos centramos ahora en la primera revolución industrial. Ya acá mayormente son datos. A ver, la primera revolución corresponde a los años 1760 a 1850 aproximadamente. Ya sabemos que empezó en Inglaterra. Ya, pero Inglaterra es grande. ¿En qué parte específicamente? Pues Manchester. ¿Ya? La ciudad de Manchester es considerada pues la primera ciudad en industrializarse a nivel mundial. ¿Ya? En Manchester se abrieron pues diversas fábricas de tejido, ¿no? Muy bien. Ahora, es cierto que Inglaterra da comienzo a esto, pero tampoco exageremos diciendo, Inglaterra fue el único que tenía industria moderna durante toda la primera revolución industrial. Sería un exceso afirmar eso. Porque en otros países también empieza la revolución industrial, solo que más tarde y de una forma más lenta. ¿Ya? Tenemos a Bélgica, considerado el segundo país en industrializarse, Francia, ¿ya? Los Países Bajos, u Holanda, como le llamamos, Prusia, que después será Alemania, Estados Unidos, tras su independencia. Pero claro, Inglaterra, pues lo hizo desde antes y lo hizo con mayor fuerza, ¿no? Por eso nos centramos en Inglaterra cuando hablamos de la primera revolución industrial. Los demás estaban todavía por detrás. Muy bien, ¿cuáles fueron las materias primas principales? El algodón y el hierro. ¿Cuáles fueron las fuentes de energía principales? Pues el carbón, sobre todo el de origen mineral, llamado hulla o coque, y también el vapor de agua, ¿no? Ese vapor cuya fuerza fue utilizada para mover máquinas, gracias a una máquina de vapor. Las industrias que más se desarrollaron fueron la industria textil, ¿ya? Así que las primeras fábricas fueron fábricas textiles, fábricas que van a producir hilos, telas, ¿no?, prendas de vestir, y también la siderurgia o metalurgia, ¿ya? Aquella industria que va a procesar el hierro, ¿ya? Tan importante en esta primera revolución, y en general en toda la revolución industrial, pero pues aquí hablamos específicamente de hierro. En cambio después hablaremos del acero. Muy bien, ¿cuáles son las invenciones más destacadas en la primera revolución? Tenemos máquinas de tejer, máquinas de hilar. ¿Ya? San Marcos nos preguntó ya sobre las primeras innovaciones técnicas en la revolución industrial, pues la respuesta era máquina de tejer, máquina de hilar. Muy bien, que tienen nombres distintos, pues los inventores les podían colocar algún nombre. Fueron diversas máquinas de este rubro. ¿Ya? Pero ¿cómo se movían estas máquinas? A ver, acá vemos una máquina de hilar. ¿Y qué vemos? A ver, hay ahí, ahí está el algodón, ¿ya? Había que entrelazarlo. Esta máquina podía entrelazar esas fibras de algodón de forma pues rápida, mucho más rápida que si lo hicieran los seres humanos. Pero como esta máquina no tiene un motor, no funciona sola.
Aquí vemos a un trabajador, ¿ya? Esta mujer tiene que mover esta rueda para que se mueva esta máquina, ¿ya? ¿Qué le falta a esta hiladora, a esta máquina de hilar? Le falta un motorcito que reemplace el trabajo de esta persona, ¿ya? Así como tienes una bicicleta que hay que pedalearla, ¿no? Pero si le acoplaras un motor y la conviertes pues ya en una bicicleta eléctrica, pues ya no tendrías que pedalearla, ¿no? Como ahora existen pues estas bicis así. Muy bien. ¿Cuál fue esa máquina que va pues, a generar este avance? La máquina de vapor. La máquina de vapor, considerado el invento más importante de la primera revolución industrial. Ahora, también es un error decir, la máquina de vapor fue inventada por James Watt. Watt no construyó la primera máquina de vapor. Ya desde muchos años antes, ya Newcomen había construido una máquina de vapor. El problema era que la máquina de vapor de este hombre, de este inglés, Newcomen, funcionaba mal. No aprovechaba bien el vapor, era deficiente, por eso la máquina de vapor, a pesar que ya existía, no se utilizaba. ¿Ya? Hasta que James Watt estudió esta máquina de vapor y le hizo mejoras y lo hizo eficiente. Y por eso la máquina de vapor de Watt es la que va a ser utilizada, la que se va a difundir y pues dirán, esta máquina es de James Watt. Sí, es de Watt, pero no es que la haya construido la primera máquina de vapor. ¿Ya? Ahí vemos la máquina de vapor de Watt, aprovecha, ya ahí hay fuego mantenido con carbón, el agua se convierte en vapor, el vapor mueve este pistón, Watt le agregó este condensador, ¿ya? Para ver la temperatura de todo esto, el pistón sube, baja, ¿ya? Por la fuerza del vapor, y esto hace que se mueva la rueda. ¿Cuál rueda? Pues la rueda que está acá. Entonces esta rueda ya no lo tenía que mover una persona, un obrero u obrera, sino la misma máquina de vapor, ¿ya? Que es un motor externo a la máquina, ¿ya? Lo van a acoplar y ahora estas hiladoras funcionarán ya sin la participación de un trabajador. Bueno, habrá quien tenga que echar el carboncito, ¿no? Así es. Por eso se dice que la máquina de vapor, y esto fue pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos, la máquina de vapor dio inicio a la mecanización del trabajo, ¿ya? Porque ahora estas hiladoras u otras máquinas funcionarán pues sin que el hombre esté moviendo la rueda, ¿ya? O la corriente del río, como también llegó a usarse, ¿no? Sino es otra máquina la que está moviendo la máquina de vapor. Muy bien. Esto se aplicó al transporte luego. Ya a principios del siglo XIX tenemos el barco a vapor de Robert Fulton, ¿ya? Esto en Estados Unidos empezó. Y esto va a permitir pues que el comercio entre América y Europa, en general el comercio internacional, pues fluya, ¿no? Con mayor rapidez. Ya no se va a usar pues los barcos a vela, ya no va a tener que dependerse del viento, como era con los barcos a vela, sino ahora pues los barcos tienen un motor, una máquina de vapor. Igual pasa con el transporte terrestre. La locomotora o ferrocarril a vapor de Stevenson va a revolucionar el transporte terrestre, ¿no? ¿Ya? Así es. La primera línea férrea se construyó entre Manchester y Liverpool, ¿ya? Así como el Callao está conectado a Lima, el Callao es el puerto, ¿no? De la capital, igual Liverpool era la ciudad portuaria conectada a la ciudad de Manchester, que era pues, ¿no? El emporio industrial en ese tiempo, ¿ya? Pero había que llevarlo a Liverpool, la mercancía, ¿no? Lo producido para exportarlo. Muy bien. Ahí está. ¿Cuáles son las consecuencias que deja la primera revolución? Pues que el capitalismo pasó a su segunda fase, el capitalismo industrial. ¿Ya?
Muy bien, la burguesía de igual manera. Un sector se convierte en burguesía industrial, aquellos que van a ser dueños de estas fábricas. La nueva clase social que aparece es el proletariado, es decir, la clase obrera. Aquellos que se suman también al capitalismo industrial, pero aportando mano de obra, fuerza de trabajo, y se le va a retribuir pagándole un salario, porque en el capitalismo el trabajo es asalariado, no como en el feudalismo o en el esclavismo, donde no había salario, ¿no? El problema es que el salario que van a recibir no va a compensar el esfuerzo realizado por los trabajadores. Las mayores ganancias pues van a recaer en aquellos que colocaron el capital, la burguesía, ¿ya? Y una menor parte de la riqueza cayó pues en los que pusieron la mano de obra, ¿no? Lo cual va a ser considerado pues injusto por aquellos críticos del capitalismo, que van a señalar pues que con esto empezó la explotación obrera, que el capitalismo es capaz de generar mucha riqueza, pero el problema es que esa riqueza pues no se distribuye de manera justa, que enriquece a unos pocos y mantiene en la pobreza a la mayoría, ¿no? Entonces se habla de explotación del trabajo asalariado, de largas jornadas que hacía el trabajador, de hasta 16 horas en una jornada continua, y van a recibir pues salarios muy bajos en compensación. Serán explotados los varones, pero también las mujeres, porque la mujer, gracias a esta revolución, puede acceder también a lugares donde antes pues no podía. Ahora pues la mujer era aceptada en las fábricas, ¿ya? Y hasta los niños van a ser aceptados, pero a ellos se les va a pagar menos que a los varones adultos. Si el varón adulto era explotado, pues las mujeres y los niños eran sobreexplotados, ¿no? Pero que no eran iguales, pues podían hacer lo mismo, pero pues no les compensaban igual, ¿no? Por otro lado, aquellos que también se van a perjudicar con el surgimiento de la industria moderna fueron los artesanos. Esos trabajadores tradicionales que producían en sus talleres usando sus manos, herramientas, su creatividad, ¿no? No pueden competir con las fábricas, porque las fábricas producían ya en mayor cantidad usando máquinas, y como se ahorraban costos de producción, podían venderlo a un menor precio. Entonces, el artesano no podían competir con eso, tenían que cerrar su taller y sin trabajo tenían que buscar trabajo en la fábrica. De artesano pasan a ser obreros. Antes era pues valorado su ingenio, su destreza como artesano. Ahora en la fábrica eran obreros comunes, ¿no? Pues bien, habrán quienes digan, no puede ser. La culpa de esto lo tienen las máquinas, dirán muchos artesanos empobrecidos, ahora convertidos en obreros, y así surgió un movimiento llamado el ludismo, ¿ya? Que culpó a las máquinas de que ellos estén en esa situación. Por eso en esta imagen, estos obreros están destruyendo una máquina de hilar, ¿no? ¿Ya? Creyendo que así, pues las cosas volverían a ser como antes, ¿no? Esto es el movimiento ludita o ludismo. Pronto, en el siglo XIX, en Inglaterra, pues había una masa de obreros, ¿y qué pasaba? Que ellos no tenían derecho a voto, no podían participar en las elecciones para elegir a los miembros del Parlamento, o no podían ser parlamentarios, porque el voto no era universal. Para votar había que tener pues cierta riqueza y estudios. Pues surge un movimiento llamado el cartismo, cuya lucha principal va a ser el obtener el sufragio universal masculino, de que todos los varones de Inglaterra puedan participar en las elecciones, sin diferenciación pues de riquezas, ¿no? Y así tenemos movimientos obreros en Inglaterra,
¿ya? Necesarios para que el capitalismo pues no favorezca únicamente a la burguesía, ¿no? Muy bien, también se forman sindicatos, los primeros surgieron en Inglaterra, también aparecen ideologías obreras, como la ideología de Carlos Marx, el socialismo, también el anarquismo, luego vemos esto. Continúa el aumento de la población, sobre todo de las ciudades, porque no solo la población está aumentando, sino que la población está migrando del campo a las ciudades. Así que las ciudades que tenían fábricas crecen grandemente, ¿ya? Y esto San Marcos también ya lo preguntó, ¿no? Antes de esto, pues pocas ciudades superaban los 100.000 habitantes. Ahora, durante esto, pues hay muchas ciudades que ya superan tranquilamente los 100.000 habitantes, ¿no? Y actualmente, pues las ciudades ya tienen millones de habitantes, ¿no? Muy bien, ahora nos ubicamos en la segunda revolución industrial. A ver, muy bien, ¿en qué tiempo se desarrolla esta segunda fase de la revolución? Desde 1860 a 1914 aproximadamente. Lo de 1860 es una fecha, digamos, aproximada, porque en sí verás que hay quienes ponen 1850, otros 1870, 1880. No hay unanimidad sobre qué momento tomar para considerar que empezó la primera revolución, perdón, la segunda. ¿Hasta cuándo sí hay, digamos, sí hay consenso, ¿no? Hasta 1914. Y sabemos que este año 14 es el año en que empieza la Primera Guerra Mundial. Así que decimos que la Segunda Revolución Industrial corresponde a todo el desarrollo científico, tecnológico, ¿no? Industrial, comercial, todos los avances que se dieron en los 50 a 60 años anteriores a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien. En la Primera Guerra, como veremos la próxima semana, pues se va a utilizar máquinas en la guerra. Pues, ¿de dónde vinieron estas máquinas, esta tecnología? Pues de la Segunda Revolución Industrial. Ahora, ¿qué cosa justifica el hablar de una segunda fase? Que ahora vamos a tener a varios países desarrollando la revolución industrial con mucha fuerza, y no solo un país como ocurrió en la primera revolución. Y también vamos a tener pues nuevas fuentes de energía, nuevas materias primas, nuevas formas de organizar el trabajo, etc. Entonces estas innovaciones justifican el hablar de una segunda revolución industrial. Muy bien, ¿qué país destaca? Bueno, hay dos en sí que destacan en la segunda revolución. Dos países donde podemos decir empieza la segunda revolución: Alemania y Estados Unidos de América. Muy bien, Alemania. Alemania empezó tarde, sí, tarde porque Alemania no existía en el siglo XVIII cuando empezó la revolución industrial. Alemania recién surge en 1871, producto de una unificación política. Habían un montón de pequeños estados alemanes en el centro de Europa, se van a unir. De la mano de Prusia, que era el estado más importante, se unirán y surgió Alemania. Entonces, esta unificación, pues, marca un momento de gran desarrollo para Alemania. Su industrialización se aceleró gracias a la unificación política. Ya no era solo Prusia, ahora era toda Alemania que se estaba industrializando. Alemania le alcanzó a Inglaterra. No, Alemania superó a Inglaterra con el tiempo en lo que es desarrollo industrial. A principios del siglo XX, o antes que empiece la Primera Guerra Mundial,
Alemania era el país con la industria más moderna. Ellos innovaron más que los ingleses en esta segunda fase. Los ingleses destacaron innovando en la primera etapa, pero luego se conformaron con lo que habían conseguido. Los alemanes y los norteamericanos siguieron innovando, ¿ya? Y también los japoneses, y así ellos serán los que más destaquen en la segunda revolución. Estados Unidos. En este caso también Estados Unidos tuvo que superar un problema interno para desarrollarse con mayor rapidez. ¿Cuál es ese problema interno? Que los estados del sur, a ver, recordemos que Estados Unidos es una suma de estados, por eso se llaman Estados Unidos. Los estados del sur querían separarse de los estados del norte. ¿Por qué? Porque desde el norte se quería abolir la esclavitud. Y en el sur, los estados necesitaban la esclavitud para mantener las plantaciones algodoneras que tenían los terratenientes en el sur. En el norte, más bien se estaba desarrollando la industria, el capitalismo, el comercio, ¿no? La burguesía. En el sur es que se mantenía la agricultura, la producción de algodón, la mano de obra esclava. Pues en 1861 fue elegido presidente de los Estados Unidos el famoso Abraham Lincoln. Él representaba al norte de Estados Unidos. Él representaba a los industriales. Él quería hacer cambios constitucionales, cambios en la estructura política de Estados Unidos para poder abolir la esclavitud en todo el país. Por algo a Lincoln lo recuerdan como el que eliminó la esclavitud en Estados Unidos. Pues bien, cuando Lincoln fue elegido presidente, el sur dijo, no lo aceptamos, no lo reconocemos. El sur dijo, nos separamos del norte. Ocurrió una secesión, es decir, una ruptura del país. El norte y el sur se separaron. ¿Ya? Si esto se hubiera mantenido, tendríamos pues dos Estados Unidos actualmente. ¿Ya? Lo que se separó pasó a llamarse la Confederación. ¿Ya? Así que tendríamos a los Estados Unidos y por otro lado a la Confederación de Estados. Pero el norte dijo no lo vamos a permitir y le hizo la guerra al sur. Muy bien, a esta guerra le llamamos la guerra de secesión. ¿Ya? San Marcos nos preguntó, ¿quiénes se enfrentaron en la guerra de secesión? Ah, los del norte contra los del sur. Sí, pero muy fácil, ¿no crees? Pues los del norte fueron llamados los unionistas, porque estaban a favor de mantener la unión. En cambio, los del sur, pues son llamados los confederados. Muy bien. 4 años después, ¿quién fue el vencedor? Pues el norte, los unionistas, Lincoln. El sur es derrotado, la esclavitud es eliminado, ¿ya? Aunque Lincoln fue asesinado por un hombre del sur que no, pues, aceptó la derrota, se vengó matando a Lincoln. Muy bien, entonces, ahora que en el sur ya no había esclavitud, ahora que los ricos del sur van a tener que dejar esa economía basada en la agricultura y van a asumir también una economía basada en la industria, ¿ya? Esto generó pues que la revolución industrial avance mucho más en Estados Unidos y será un actor por eso importante en esta segunda revolución industrial. A esto hay que sumarle que Estados Unidos creció, avanzó de la costa este, donde se encontraba, hasta la costa oeste, ¿ya? De la costa frente al Océano Atlántico, va a llegar hasta la costa donde está el Océano Pacífico. Y en este gran avance, en este gran crecimiento territorial de Estados Unidos, pues incorporaron riquezas que le va a ser pues muy importante para su desarrollo. Por ejemplo, pues una gran riqueza petrolera que van a encontrar en su avance hacia el oeste. Ahora, ¿quiénes fueron víctimas de este avance norteamericanos hacia el oeste? Los indios que se negaban a dejar sus
tierras al oeste de Estados Unidos, pues van a terminar siendo asesinados, produciéndose un genocidio contra los indios. Un genocidio. Pues muchas veces denunciamos a Hitler por matar, ¿no?, gran cantidad de judíos y otros grupos étnicos en los campos de concentración, pero, pues, como se dice, Hitler, ¿en quiénes se inspiró para hacer atrocidades como esas? Pues en lo que hicieron los ingleses y ahora los norteamericanos frente a los indios, gente de otra raza, a los que exterminaron. Pues lamentable, ¿no?, estas historias. Además, tendieron muchas líneas de ferrocarril, ¿no? ¿Ya? Y esto permitió conectar, ¿no?, al país y así crear un gran mercado interno, pues esto dinamizó la economía norteamericana. Nosotros también estábamos construyendo ferrocarriles en esos años, pero a diferencia de Estados Unidos, nosotros tenemos pues a los Andes, alturas, donde había que llevar el ferrocarril, esto era muy costoso. En cambio, en un territorio más plano, como el de Estados Unidos, fue más fácil extender pues mucho más ferrocarriles a menos costo, ¿no? Y también se favoreció Estados Unidos con la llegada de muchos inmigrantes desde Europa. Una Europa sobrepoblada migró sobre todo ¿a qué país? Estados Unidos. Y así llegaron muchos con capitales para invertir en Estados Unidos y otros llegaron para sumarse como mano de obra, ¿no? Con tal que sean blancos, los norteamericanos, pues bienvenidos, ¿no? Si fueran indios, ahí sí no los querían, pues, y así Estados Unidos tendrá una mayor población, lo cual se necesita también para el desarrollo industrial. Muy bien, en el caso de Japón, igual destacamos una revolución que vivió Japón en el siglo XVIII a perdón, XIX a XX. Ya, disculpen, estamos en la segunda revolución y esto es de los siglos XIX a XX. Así es, ¿cómo se llama esa revolución que vivió Japón desde 1868? Pues la revolución Meiji o Meiji. ¿Ya? Así es. Llegó al imperio, Japón es un imperio hasta el día de hoy, llegó al imperio un joven llamado Mutsuhito. Y Mutsuhito fue el que promovió una serie de transformaciones que van a cambiar la economía, la sociedad, la política en este Japón. Entonces, a esas transformaciones se le conoce pues como la Revolución Meiji. Japón, un país que hasta ese momento era un país encerrado en su mundo, que no quería tener contactos con el mundo exterior, un país que vivía un sistema feudal, un país pues que no había modernizado sus fuerzas militares, su economía, decidieron ahora abrirse al mundo, ¿ya? Occidentalizarse, pero sin perder su identidad. Se puede tomar lo mejor de otros países, imitar y tratar de superar lo que ellos hacen, pero sin abandonar lo que es propio, ¿no?, de cada nación. En el Perú, pues lamentablemente la occidentalización vino acompañada de un rechazo a la cultura andina, ¿no? A quienes todavía pues mantenemos viva la cultura andina, pero otros pues lo consideran pues que no puede convivir con lo occidental, ¿no? Si te gusta la música occidental, pues ya no quieres la música andina, ¿no? Pero Japón logró una mezcla armónica entre ambas cosas. Muy bien, entonces los japoneses van a modernizarse, van a desarrollar su industria, van a convertirse en una potencia industrial, van a desarrollar su capitalismo, van a modernizar sus fuerzas militares. ¿Y qué cosa fue lo que influyó en Japón para que cambie? Si Japón había mantenido una situación diferente tanto tiempo, ¿qué cosa fue lo que lo animó a cambiar? Que los vecinos de Japón, la India,
Indochina, China, ¿ya? Indonesia, etcétera, estaban siendo víctimas del imperialismo, es decir, del dominio por parte de las potencias europeas o también de Estados Unidos, ya. Entonces, Japón veía cómo, ya, los países de Oriente caían bajo el dominio de los países de Occidente. ¿Por qué? Porque los occidentales eran los que primero se habían modernizado, los de Oriente no. Si Japón no se modernizaba, le iba a pasar lo mismo que a China, que a la India. Por eso Japón, antes que le caigan los occidentales, decidió modernizarse. Imitó a los occidentales y así se modernizó. Muy bien. Y Japón no va a ser una colonia, como sí lo fue pues Indonesia, la India, Indochina. Japón más bien se va a convertir en una potencia, en el representante de Asia entre las potencias del mundo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Muy bien, una pregunta que ya nos hizo San Marcos sobre la segunda revolución industrial es sobre las nuevas fuentes de energía, electricidad y petróleo, por supuesto. Ahora, tampoco digamos lo siguiente, ¿eh? que el hombre descubre en esta segunda revolución estas energías, o que recién empieza a utilizarlos, porque ya desde antes el hombre ya usaba el petróleo, por ejemplo, ¿no? Hacía sus mecheros, se iluminaba, pero no le daba un uso pues moderno, ¿no? Porque no tenía máquinas, motores que aprovechen el petróleo o aprovechen pues la electricidad, ¿no? Ahora sí, ya se crean motores de explosión, los que usan los automóviles, ¿no? Hasta ahora, que sí van a aprovechar el petróleo o la gasolina, ¿no? O también, pues, la electricidad, ¿no? Y de esa manera, pues, más que empezar la utilización de esto, decimos que se difunde la utilización de esto, ¿ya? Ahora, tampoco digamos que las energías anteriores desaparecen, ya no se usan, siguen usándose. El carbón, el vapor va a seguir usándose a lo largo de la segunda revolución. Y hasta ahora se da el uso del carbón todavía, ¿no? Muy bien, aquí en este mapa vemos cómo la revolución industrial avanza por el continente europeo. ¿Ya? Ahí está con un rojo pues en un tono fuerte, está el país donde empezó todo, el Reino Unido o Gran Bretaña. Y se extiende a Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania, Prusia en un primer momento, luego Alemania, y luego va avanzando. ¿Quiénes son los que más se quedaron? A ver, en color amarillo están, dice, los de la industrialización tardía. Ah, se van a tardar un poco más. Los que están de color amarillo. Rusia, por ejemplo. O también en verde están, dice, los de industrialización débil. ¿Ya? Así que no lograron desarrollar mucho su revolución industrial. Ahí, por ejemplo, nos señalan España. ¿Ya? Entonces, en las preguntas pueden plantear pues, sobre quiénes empezaron o quiénes desarrollaron más la revolución en Europa y quiénes más bien se tardaron o desarrollaron poco. ¿En qué tiempo? También hay que ver, estamos en historia y acá nos interesa en qué momento, ¿no? No es lo mismo pues hablar de la industria en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI. Claro, ¿no? En el siglo XVIII China estaba en cero industria, ¿no? Siglo XXI, China pues es un monstruo industrial, ¿no? Depende del momento, ¿no? Muy bien. Organización del trabajo. Aquí lo que señalamos es que en la segunda revolución industrial se va a dar una mejor organización del trabajo en las fábricas. Se va a buscar pues hacer más productivos. Se va a ordenar de mejor manera a los trabajadores. Taylor en Estados Unidos había pues insistido
en que el trabajo industrial debía ser especializado, que el trabajo es una suma de pasos, una suma de tareas que hay que hacer para transformar la materia prima, pues, en otro tipo de bien. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es dividir cada paso y separarlo, y que los trabajadores hagan solo una tarea, solo un paso de la producción, ¿ya? Especializarlos. Muy bien, esto lo va a aplicar Ford, Henry Ford, un productor de automóviles en los Estados Unidos. ¿Y cómo lo va a aplicar esto? Utilizando una cadena de montaje, ¿ya? Imagínate una pista por donde pasaban los automóviles de Ford que debían ser ensamblados. Y los trabajadores estaban ubicados en el lugar que les correspondía. Pasaba el automóvil y tenían que colocarle la parte que le correspondía. ¿Ya? El que colocaba la llanta, por ejemplo, no podía colocar la tuerca, ¿no? El que sigue tenía que poner la tuerca, ¿no? Y el que sigue tenía que poner el perno, y así, ya cada uno hacía un solo paso, utilizando una cadena de montaje. Esto hizo muy productivo, pues, las fábricas de Ford, y Ford por eso hizo una gran fortuna, ¿no? Logró producir en menor tiempo, logró ahorrar costos de producción, logró bajar el precio de sus automóviles en el mercado, vendió más, ¿ya? Y pues obtuvo grandes ganancias. Y Ford también usó esas ganancias para incentivar a sus trabajadores, incentivarlos, ¿no? Y así pues generar aún mayor productividad, ¿no? A esto le llamamos el Fordismo. El problema es que los trabajadores que van a hacer una sola tarea todo el día, todo el mes, todo el año, se robotizan, se deshumanizan, ¿ya? Hacer lo mismo todo el tiempo, pues, ¿ya? A mí no me gusta, por ejemplo, repetir el mismo tema durante toda la mañana, ¿no? No, pues me gusta que esté así mezcladito, diferentes ciclos, y así uno puede hablar, pues, de historia universal, de la antigüedad, o de la contemporánea, o historia del Perú, ¿no? Y así, no me robotizo también. Muy bien. Tenemos las industrias que se desarrollaron. Tenemos la industria química, considerada la más destacada en la segunda revolución industrial. Esta industria química va a producir fertilizantes artificiales para que la agricultura pues la aproveche, o también explosivos para que la minería, ¿no?, pueda abrir más espacio, ¿no?, de extracción minera, o fibras sintéticas, a veces hasta más económicas para, ¿no?, el consumo de la gente, pues, ¿no?, a diferencia del algodón, la lana, que son fibras naturales, y así tintes y tantas cosas que la industria química va a poder, pues, proporcionar, generando un mayor desarrollo de las demás industrias. ¿Y dónde destacó la industria química? En Alemania. También ahí destacó la industria farmacéutica, la industria de los medicamentos, ¿sí?, que ahora se desarrollan gracias a la industria química, ¿no? Muy bien, y aquí destacamos a firmas como Bayer, de Alemania, ¿no? En Alemania también destacó la industria automotriz, aunque en Estados Unidos pues tuvo gran fuerza con los automóviles Ford, que ya indicamos, ¿no? También una gran producción de acero. Destacamos entonces la industria siderúrgica del acero, ¿no? El acero desplaza el hierro en la segunda revolución industrial. El transporte sigue avanzando. Se sigue usando el ferrocarril a vapor, el barco a vapor, y a esto hay que sumarle ahora nuevas tecnologías para el transporte, el automóvil y el avión, que aparecen en la segunda revolución. Acá tenemos las principales tecnologías, los principales inventos: el telégrafo, la radio, el teléfono, el foco, la bombilla incandescente,
el cinematógrafo, ¿no? Un primer proyector para el nacimiento del cine, el automóvil, el aeroplano o avión, la dinamita, y también tenemos pues a aquellos relacionados a estos inventos. No digo que ellos inventaron el primer automóvil o el primer teléfono, porque habían diseños siempre anteriores. Muy bien, pero ahí están, ¿no? Ahí están. A ver, para terminar con esta revolución industrial, pasemos a ver consecuencias de la segunda revolución industrial. El capitalismo se consolida claramente ahora y la burguesía se consolida también como clase dominante en las sociedades que se están industrializando, ¿no? Muy bien. Ahora, a diferencia de la primera revolución, ahora existen grandes empresas, ¿ya? Dueñas de numerosas fábricas. Existe, es decir, existe una concentración ahora del capital o de la industria. ¿Y esto qué significa? Que en la segunda revolución industrial empieza esta tendencia hacia el monopolio, hacia la concentración, ¿no? Del capital o empresarial, ¿no? Eso no se veía en la primera revolución, donde habían pequeñas fábricas, pequeñas empresas produciendo, empresas familiares, competían, pues allí se podía promover el libre mercado, el libre comercio, ¿no? La libre competencia. En cambio ahora va a haber una tendencia hacia los monopolios, surgiendo grandes firmas como Bayer en Estados Unidos, perdón, en Alemania, o pues, ¿no? Los automóviles Ford, pues, en Estados Unidos, y así, la tendencia al monopolio, ¿no? Que hasta ahora, pues, lo vemos, ¿no? Muy bien, los obreros están luchando con mayor fuerza ahora, influenciados por las ideologías, el anarquismo, el socialismo. Hay una sobrepoblación en Europa que obliga a migrar a, bueno, no puse el mapita, a migrar, después lo vemos, a ellos, pues, a otras partes del mundo. Y también, en la medida que la industria cada vez crece, crece aún más, ¿no? Necesitan más materias primas para seguir transformándolas, el mercado demanda, así que necesitaban controlar cada vez más materias primas, más mercados, más fuente de energía, y esto hizo que los países más fuertes invadan a los países más débiles del mundo. Y esto nos lleva a otro tema, el imperialismo. ¿Ya? Así que la segunda revolución industrial se conecta con el imperialismo. Pero antes, veamos la crítica al capitalismo industrial, ¿no? La crítica que hicieron, pues, las ideologías obreras. Saben que cualquier preguntita, pues, ahí me lo dejan en el chat para leerlo y agregarlo, ¿no? Así es. Sí, sé que estoy corriendo, pero es que ya es un montón que nos piden en ciclo semestral intensivo, ¿no? Así que sigamos. Muy bien. A ver, en el siglo XIX, Europa se está industrializando. Muy bien, están pasando de la primera a la segunda revolución industrial. Por lo tanto, hay países con una ya numerosa clase obrera, pero su situación es complicada porque tenían duras condiciones laborales. Frente a esto, que se considera explotación del obrero, en el sistema capitalista surgen ideologías, ¿ya? Unas moderadas, otras más radicales. Las moderadas van a promover, pues, cambios, reformas, pero manteniendo el sistema capitalista. En cambio, las ideologías más radicales que van a plantear la eliminación del sistema capitalista. Muy bien, ¿por qué surgen estas ideologías? Pues por el surgimiento de la explotación obrera.
si el capitalismo no habría generado esta nueva explotación, la del trabajador en la fábrica, pues no habrían existido estas ideologías obreras, ¿no? Pero el capitalismo, pues, trae consigo esta, pues, explotación, ¿no? Sobre todo en ese tiempo, ¿no? El siglo XIX. Muy bien. Sabemos que el capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Esas fábricas son propiedad privada, ¿no? Propiedad de algún burgués o de un grupo de burgueses unidos en alguna sociedad anónima, sociedad comercial, etc. Muy bien, entonces aparece el socialismo, ¿ya? Aparece en este siglo XIX el socialismo. ¿Y qué es lo que plantea el socialismo? Pues reemplazar la propiedad privada por una propiedad social, de ahí el nombre, una propiedad social, colectiva o estatal de los medios de producción. ¿Ya? Es defender que esas fábricas no sean propiedad privada, sino propiedad colectiva, propiedad de todos, ¿ya? Incluido pues los trabajadores, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. El socialismo entonces surge con fuerza para criticar al sistema capitalista. Algunos de forma moderada, hay socialistas moderados, y hay socialistas más radicales, a los que llamaremos después los comunistas, que van a plantear pues la eliminación del sistema capitalista. Ahora, y también claro, ya sabemos que hay una ideología que va a defender, ¿no? La propiedad privada. La ideología se llama pues el liberalismo. Entonces, a partir de aquí vemos este choque entre los liberales, defensores de la propiedad privada, y los socialistas, ¿no? Los que van a combatir la propiedad privada, de este tiempo hasta la actualidad. Una derecha, una izquierda, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Y para qué eliminar la propiedad privada? Pues porque para los socialistas, para Marx, así le explicó, la propiedad privada es lo que marca la existencia de las clases sociales. ¿Ya? Entonces, si desaparecen la propiedad privada, desaparecerán también las clases sociales. Y así se podrá construir una sociedad sin clases. Sin clases. Muy bien. A ver, vamos a diferenciar dos socialismos que surgieron en este siglo XIX. El socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Ya? Actualmente, cuando se utiliza el término socialismo en el Perú, pues se refieren al socialismo científico, al de Marx, ¿ya? Que pasó por Lenin y otros. No se refieren al socialismo utópico, porque ese fue, pues, ¿no? De otro tiempo y se pierde, ¿no? Este socialismo utópico es un socialismo que critica la propiedad privada, que critica el sistema capitalista, en efecto, critica y busca ver la manera de terminar con las desigualdades. Pero los socialistas utópicos creen poder construir una sociedad justa, igualitaria, sin recurrir a la revolución, sin recurrir a la lucha de clases. Ellos no quieren el enfrentamiento entre los trabajadores y los dueños. No, ellos quieren más bien armonizarlos, ¿ya? Que vivan en armonía dentro del trabajo, ¿no? Muchos de estos hombres que promovieron el socialismo utópico eran empresarios, empresarios que tomaron conciencia de que si no hacían cambios, esto terminaría en cosas, pues, en revoluciones. ¿Y qué hicieron? Buscaron compartir la riqueza que generaban, compartirlo con los trabajadores. Y esperaban que los demás empresarios hagan lo mismo, pero ellos solamente fueron un puñado que lo hicieron y los demás no lo siguieron. ¿Para qué iban a compartir la riqueza con sus trabajadores? ¿Para qué iban a compartir la propiedad con ellos? No lo van a hacer. Y de esa forma, pues, fracasa el socialismo utópico. ¿Quiénes fueron los representantes de este socialismo utópico? Tenemos a
el inglés Owen, y los franceses Fourier y Saint-Simon. Como se desarrolló más en Francia, hablamos por eso de un socialismo pues, francés, ¿no? Este socialismo utópico. ¿Quiénes le pusieron ese apodo de utópico? Pues fue Engels. Engels ya tiene una publicación del socialismo utópico al socialismo científico. Entonces, por esa publicación es que llamamos a este socialismo utópico y al que viene científico. Muy bien, vamos a pasar entonces al socialismo científico. ¿Ya? Este socialismo más radical es el que iniciaron Carlos Marx y Federico Engels, un par de alemanes. ¿Ya? Ideólogos, filósofos, ellos van a, ¿no?, aportar a la filosofía con la dialéctica, van a aportar pues a la interpretación de la historia con el materialismo histórico. Cuando nosotros utilizamos esto de el modo de producción de la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, pues estamos utilizando conceptos del materialismo histórico, desarrollado por Carlos Marx. Muy bien, es un análisis, ¿no?, de la historia, ¿no?, centrado en el aspecto económico, social. Muy bien, ahí está, ¿no? Muy bien, ¿por qué le llaman científico a su socialismo? Porque dicen que ellos parten de un análisis, ¿ya?, que han analizado el devenir de los pueblos, ¿ya?, y se han dado cuenta que, ¿ya?, siempre había un motor para que la historia avance, la lucha de clases, ¿ya?, que los esclavos lucharon contra sus amos por su libertad. Si no lo hubieran hecho, seguiríamos en el esclavismo. Que los siervos de la gleba lucharon contra sus señores feudales para liberarse también. Si no, seguiríamos en el feudalismo. Por eso, para Marx y Engels, el motor de la historia es la lucha de clases. Para ellos, la historia es la historia de la lucha de clases. Así lo dicen en la obra El Manifiesto Comunista, obra importantísima del socialismo científico. Muy bien, entonces lo que ellos van a promover es la lucha de clases como el único medio para conseguir la transformación social, a diferencia de los utópicos que rechazaban la lucha de clases. Si los esclavos lucharon y luego los siervos lucharon, pues ahora ¿a quién le corresponde luchar? A los obreros, que se han convertido en la nueva clase explotada, explicarán, ¿no? ¿Ya? Así que los obreros, en la medida que surjan, ¿no?, aumenten en un país industrializado, pues van a tomar conciencia de clase, van a formar un partido, una vanguardia en la lucha, van a hacer la revolución, van a tomar el poder. Cuando tomen el poder, van a establecer una dictadura del proletariado. Es decir, el poder va a recaer únicamente en la clase obrera. ¿Ya? Ya no la burguesía, ya no los nobles, etcétera, ¿no? Solo el proletariado estará en el poder. ¿Ya? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los líderes del proletariado? Tienen que abolir la propiedad privada de los medios de producción para poder construir una sociedad sin clases. Aquí hay que diferenciar dos fases de la transformación según el socialismo. En la primera fase se lucha por el poder, se toma el poder, se establece la dictadura del proletariado. A esta fase le llamamos la fase socialista. ¿Ya? La fase socialista. Muy bien, y ahí viene una segunda fase, que es cuando ya desaparece las clases sociales. A esa segunda fase le llamamos el comunismo. El comunismo. ¿Ya? Muy bien, así lo diferencia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos a pasar ahora al anarquismo, que es otra ideología
considerada también obrera, radical también. El anarquismo lo relacionamos con Bakunin, este ruso, ¿ya? Él va a defender la eliminación inmediata del Estado, ¿ya? El Estado tiene que desaparecer y toda forma de autoridad también, ¿ya? Entonces, ellos están a favor de la lucha de clases, están a favor de la revolución, pero ¿en qué se diferencia el anarquismo del socialismo científico? ¿Ya? ¿En qué se diferencian? Porque los dos están a favor de la lucha, de la revolución. Ya hay diferencias, pero vamos a resaltar una. Que Marx, en el socialismo científico, plantea que cuando se dé la revolución, los obreros deben de tomar el control del Estado, que se debe crear un tipo de Estado llamado la dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado es un Estado que va a existir temporalmente, dice Marx, hasta que desaparezcan las clases sociales. Con esto, el Estado también debe desaparecer, pero el Estado debe existir temporalmente, controlado por los trabajadores. Muy bien, Bakunin, ¿qué dice? El anarquismo, ¿qué planteó? Que no, que nadie va a tomar el control del Estado, ni siquiera los obreros. ¿Ya? Entonces, el anarquismo de Bakunin va a rechazar también a la dictadura del proletariado, porque en su opinión, así sea un obrero, revolucionario, radical, una vez que tome el poder, se va a convertir en otro opresor más, porque el poder nos cambia, dice Bakunin. Para Bakunin, todo aquel que llega al poder terminará corrompiéndose. Por eso nadie debe tomar el poder, ni siquiera esos obreros principistas, nadie, ¿no? Entonces ahí chocan con la idea de la dictadura del proletariado que promovió Carlos Marx. Muy bien, por eso anarquistas y socialistas científicos van a ir por separado. ¿Ya? Muy bien. Pasemos ahora, en los minutos que nos quedan, a hablar del imperialismo. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿cómo están? Espero que estén ahí siguiendo pues, lo que estamos hablando por acá. Sé que es un montón la historia, pero pues ahí está. Muy bien, sigamos avanzando. A ver, muy bien. Nos ubicamos ahora, estamos en los mismos años prácticamente de la Segunda Revolución Industrial. Desde 1871, lo pongo entre signos de interrogación porque esto varía según los autores, hasta 1914, ahí sí está claro, ¿no? En ese año empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, a estos años que antecedieron a la Primera Guerra, le podemos llamar la época del imperialismo. ¿Qué ocurrió en estos años? Pues las potencias estaban invadiendo a los países, a las naciones poco desarrolladas, débiles, pobres, mayormente de África o de Asia. ¿Ya? Entonces las potencias lo que estaban buscando era construir o consolidar sus imperios coloniales. Creían que ese era el futuro, que en la medida que ellos se industrialicen cada vez más, necesitaban controlar abundantes recursos, materias primas, ¿no? Petróleo, etcétera, o mercados, ¿no? Que aseguren las ventas. Y así decidieron pues invadir, ¿no? Por acá, por allá, ¿no? Así que en eso creyeron los capitalistas del siglo XIX, ¿no? ¿Ya? Que el futuro estaba en el dominio sobre las colonias. Y así presionaron a sus gobiernos para que le hagan la guerra a las naciones débiles del mundo. Muy bien, periodo en el cual las potencias capitalistas
se disputaron la ampliación de sus imperios coloniales en África, en Asia, también en Oceanía, e inclusive partes de América, porque no toda América era independiente. Muy bien, esto del dominio de las potencias sobre los pueblos débiles ya lo habíamos visto. ¿Cuándo fue el primer colonialismo? ¿Ya? Pues eso lo vimos entre los siglos XV y XVI, cuando los españoles invadían gran parte de América, el Tahuantinsuyo, ¿no? El Imperio Azteca, o los portugueses de Brasil, los ingleses de las 13 colonias, Francia, Canadá, etc. Eso fue un primer colonialismo, ¿ya? Muy bien, entonces ahora hay un nuevo colonialismo en este siglo XIX, ¿no? Muy bien, solo que en el primer colonialismo, pues se hizo con otros motivos, ¿no? Buscaban más oro y plata, metal precioso, ¿no? Cierto, ¿no? Y esto era impulsado sobre todo por España, ¿no? Y por Portugal. En cambio, este segundo colonialismo, pues busca materias primas para la industria, ¿no? Busca mercados, ¿no? Y fue promovido sobre todo por Inglaterra y Francia. Muy bien, ¿qué es el imperialismo? Pues señalamos que es una doctrina que va a defender el dominio de un Estado sobre otros estados. Así que los imperialistas consideraban que sí, que no había ningún problema en que su país invadiera pues gran parte de África, ¿no? Que le hiciera la guerra a los chinos y le quitara un pedazo de su territorio, o que masacrara a los rebeldes de la India que se oponían al dominio. Los imperialistas decían, sí, está muy bien todo eso, porque le convenía al país, le convenía a la gente que vivía en esa potencia. Sí, pero no le convenía a los pobres, a las pobres naciones dominadas, ¿no? Eh, Muy bien. Ahora, Lenin, el que va a ser el líder de la Revolución Rusa, nos dice que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Es decir, el capitalismo antes, durante los años de la primera revolución industrial, era un capitalismo donde había libre competencia. Esa es la esencia del capitalismo, ¿no? La libre competencia. Eso es lo bueno del capitalismo. Que cuando hay competencia libre, ¿no? Justa entre los, ¿no? Actores, pues nos beneficiamos todos, ¿no? Los consumidores conseguimos precios más baratos, ¿no? Eh, pero, pues cuando ya existen, ¿no? Grandes empresas monopólicas, y eso vino con la segunda revolución industrial, ahora ya no, se ponen de acuerdo, lo cual perjudica al consumidor, y eso no es la esencia del capitalismo, ¿no? Ese es el capitalismo que rechazamos, ¿no? Ese capitalismo monopolista, ese capitalismo salvaje, ¿no? Ese no, ¿no? Pues bien, entonces Lenin dice pues que estamos entrando a la fase monopolista del capitalismo, que va a generar tantas contradicciones que va a ocasionar su desaparición. O también Lenin nos habla pues que el imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo. Entonces podemos diferenciar entre la fase mercantil, la fase industrial y la fase imperial. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Ya lo hemos señalado un par de veces. Las potencias necesitaban controlar abundantes materias primas, abundantes fuentes de energía, extensos mercados para asegurar sus ventas. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la razón económica que movió pues a las potencias a dominar a los países débiles. Muy bien. También el hecho de que antes pues la burguesía de cada nación invertía en su propia nación. Ahora no. Ahora tienen tantos excedentes, tienen capitales que ya no lo van a invertir únicamente en el país, lo van a invertir en otros lugares, ¿ya? Entonces el capital se va a internacionalizar. Ya desde ese tiempo, pues, llegan los inversionistas de otros países a invertir en otros, en países menos desarrollados, ¿no? Muy bien, entonces vemos esto. También una causa del imperialismo
es el querer dominar territorios, querer dominar, ¿no?, países para trasladar el excedente de población. Hemos dicho que Europa está sobrepoblada en el siglo XIX y pues va a haber una emigración fuerte. Pues sería lo mejor para nuestro país que invadir otros países que tengan climas similares al nuestro y poder irnos a vivir allá. Por eso Inglaterra dominó Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera, y bueno, va a incentivar a su gente que migre a estas colonias de poblamiento, ¿ya? Pero ¿y qué pasa con los nativos de esos territorios? Si quieres un lugar para que viva tu gente, primero tienes que despoblar esa zona. Así que, ¿qué le pasó a los nativos australianos, por ejemplo, ¿no? Pues ya no están. ¿Qué les pasó? Lo mismo que le pasó a los indios de Norteamérica, ¿no? Casi exterminados, ¿no? Para que otros, pues los blancos, puedan establecerse allí, ¿no? Disculpa que diga blancos, ¿no? Pero es que en esta época ya el lenguaje es así, el lenguaje es racista. En este tiempo se cree en la superioridad de la raza blanca y justamente eso lo colocamos como la justificación a este dominio. Ya se justificaba señalando pues que en efecto la raza blanca era superior. Porque curiosamente los países más avanzados eran países dominados por gente blanca, ¿no? ¿Ya? Ingleses, alemanes, ¿no?, franceses, norteamericanos. Pues de ahí que ellos creyeran, así no haya una prueba científica, que los blancos eran superiores, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ah, y también consideraron lo siguiente, que si los blancos habían logrado ya avanzar mucho en lo que es la civilización, habían alcanzado el progreso, un mayor bienestar, etcétera, los pueblos que vivían en el atraso debían ser civilizados, debían ser ayudados para que también lleguen al progreso. Entonces ellos van a decir que van a invadir a esos pueblos atrasados, pobres, de África, de Asia, para poder llevarlos al progreso, que era deber del hombre blanco, que era su carga, ¿ya? Pero debía conducirnos a todos a la civilización. Por eso vemos en esta caricatura que Tío Sam, Estados Unidos, y también este que representa Inglaterra, que están llevando sobre sus hombros a gente de pueblos atrasados en ese tiempo. ¿Y hasta dónde los están llevando? Miren qué dicen las rocas. Los están sacando del barbarismo, de la opresión, de la ignorancia, de los vicios, de la brutalidad. ¿Y a dónde los están llevando? A la civilización. Ahí está el progreso, las libertades, la educación, ¿ya? Entonces, con ese argumento de que ellos están dominando para ayudar a los pueblos a que progresen, están justificando el dominio que ejercieron sobre los diferentes países del mundo. La mayoría de países en este tiempo eran colonias. Bien, entonces, ahí está, ¿no? ¿Y cuál fue el país más imperialista en el siglo XIX y principios del XX? Inglaterra. Le digo el más imperialista porque fue el que logró invadir más territorios. Logró, pues, adquirir más colonias que cualquier otro país. Y esto coincide con el reinado de Victoria I de Hannover. Entonces, como esto coincide con el largo reinado de la reina Victoria, se le ha llamado a este periodo la era victoriana. Y se considera pues que la era victoriana es un periodo de constante, de interrumpida expansión colonial de Inglaterra. Y todo esto le trajo a Inglaterra pues grandes beneficios, consolidándose Inglaterra como
la primera potencia mundial en estos años. Cuando los ingleses quieren recordar pues, los tiempos en que eran los número uno del mundo, recuerdan la era victoriana. Ajá. Cuando los peruanos quieren recordar pues, tiempos en que eran los número uno de América, tienen que recordar que la época incaica, ¿ya? Como que está un poquito alejado, ¿no? Y es un poquito distinto también. Muy bien. Destacamos también a los que ejercieron el cargo de primer ministro en Inglaterra, Disraeli o Gladstone, que Inglaterra se convirtió en la primera potencia, se consolidó, mejor, ¿ya? Se consolidó, gracias al inmenso imperio colonial que adquirió, ¿no? Muy bien, y defendió su gran imperio y también promovió una mayor expansión por la poderosa marina de guerra que poseía. Tal vez su ejército no era el más poderoso, el ejército de Alemania podría hacerle la lucha, vencerlo, pero en el mar Inglaterra no tenía rivales. Y este pulpo representa el imperialismo inglés. ¿Ya? Este gordito representa pues que Inglaterra es capitalista y tenía un montón de territorios dominados. Pues ahí vemos, ¿no? ¿Ya? Egipto, la India, Canadá, Jamaica, Malta, Helgoland, Irlanda, Chipre, Australia, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Aquí en este mapa justamente colocamos, acá vemos las potencias, europeas mayormente, y cuáles serán sus colonias. ¿Ya? Me preguntan por Francia. Bueno, Francia está en el lado de las potencias imperialistas. Francia es considerado la segunda potencia más imperialista de esta época. La segunda. La primera es Inglaterra o Gran Bretaña. Y aquí lo vemos en este mapa. ¿Ya? Hay un color que se repite más, el color rosadito. Pues ese color representa el Imperio Británico o inglés. ¿Ya? Y también está el color verde agua, ¿no? Por acá, en gran parte de África, en Indochina, pues en unas partes más en el Caribe, representa el imperialismo francés. ¿Ya? Y hay otros imperialismos, ¿no? Alemán, holandés, belga, español, portugués, italiano, etcétera. ¿Ya? Así que tenemos tarea de ver, pues, qué colonia era de qué país, ¿no? Ya San Marcos nos ha preguntado, a veces nos pregunta cosas muy rebuscadas, ¿no? Por ejemplo, nos preguntó sobre este tema a la Universidad de San Marcos, ¿qué colonias tenía Portugal en esta época? En esta época, ¿eh? No vas a decir Brasil, Brasil ya era independiente en estos años de la época del imperialismo. No, acá que dice, a ver, colonias portuguesas, en verdecito, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué dice? A ver, dice de Portugal, Angola y Mozambique, ¿ya? Entonces también tengo que aprender, pues, que Sudán, Kenia, la India, Australia, estaban dominadas por Gran Bretaña, ¿no? Argelia, Marruecos, Madagascar, por Francia, y así. Muy bien, sigamos, sigamos. Muy bien, justamente acá colocamos en este cuadro las numerosas colonias que tenía Inglaterra en los distintos continentes. Y hay muchos más, ¿no? Solo que otros ya son pues poco importantes, difícil que nos pregunte por los pequeñitos. En una ocasión también San Marcos nos preguntó por una crítica que hizo el economista inglés Hobson al imperialismo. Hobson consideró que el imperialismo era un inhumano sistema económico porque explotaba a las poblaciones nativas de las colonias en beneficio de los países dominantes, ¿no? Denunciaba que todo eso de que los van a ir a civilizar era solo una fachada, un pretexto, y consideraba pues que el motivo real de por qué iban a África o a Asia, que no era para civilizarlos, era porque como no le pagaban bien a sus obreros en los países de Europa, entonces no podían vender todo lo que producían en la propia Europa. Necesitaban colonias para poder
vender lo que sobraba pues allí, ¿no? Muy bien, y Hobson señala pues que apoyar el imperialismo es renunciar a las cuestiones éticas, a las cuestiones morales, que el imperialismo choca con los principios que tenemos. Y esta crítica no es de un socialista, Hobson no es un socialista, él es un liberal, ¿ya? Pero que no cree en el colonialismo, ¿no? Sino cree pues en el capitalismo, ¿no? De libre competencia, el capitalismo que no invade, ¿no? Los socialistas criticarán con mayor fuerza, obviamente, a todo esto, ¿no? Muy bien, un momento destacado del imperialismo fue la guerra del opio, ¿ya? La guerra que tuvo Inglaterra contra China en el siglo XIX. China era un país que no se había modernizado, un país feudal, gobernado por una dinastía Qing o Manchú, débil. Inglaterra llegó y le derrotó. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué buscaba Inglaterra? Buscaba abrir el mercado chino, que China le dé concesiones para que ellos puedan vender en este nuevo mercado, ya que China es un país muy poblado. Lo único que vendía Inglaterra en China era una droga, el opio. Pero cuando las autoridades chinas decidieron bloquear el comercio de opio en China, porque pues era una droga nociva para su gente, allí Inglaterra le hizo la guerra para seguir vendiendo una droga, imagínate. Le derrotó, firmó el Tratado de Nankín, Inglaterra le quitó a China Hong Kong y tomó el control de 5 puertos chinos para poder, pues, hacer, ¿no? Comercio. Años después, Inglaterra volvió junto con Francia y volvieron a derrotar a China en la llamada Segunda Guerra del Opio y consiguieron más concesiones comerciales. Con el tiempo llegaron más países y todos querían una tajada de China, como lo representa esta caricatura, ¿no? Donde vemos a gobernantes de Inglaterra, Alemania, Rusia, Japón, que ya se había modernizado, Francia, bueno, representado en esta mujer, que cada uno está viendo qué pedazo de China tomar. China, el pastel de reyes y emperadores, tiene como nombre esta caricatura, ¿no? Muy bien, China completa no fue invadida, pero pasó a ser una semicolonia. Bien, muchachos, entonces me ha ganado la hora, son el mediodía ya, y bueno, ya vamos a tener que dejar aquí el tema. Pues el tiempo no me da para darles claves, así que voy a tener que dejarles las claves de esta forma para que los tengan, ¿ya? Entonces estas son las claves de la dirigida 12 que corresponden a los temas que hemos visto, ¿no? Sobre la revolución industrial, sobre el imperialismo. En la pregunta 7 de la dirigida 12, la C dice D, A, B, D, D. Por eso, en vez de colocar C o D, para no confundirlo, coloqué la respuesta, ¿no? D, C, B, A. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí lo tienen, le hacen una captura o va a estar en el video, pues no grabado, ¿no? Muy bien, chicos, entonces sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Ahí terminamos brevemente con el imperialismo, con algunas ideas. Y tenemos que hacer la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa la próxima semana.